Vamos a ver la cara. Tercer paseo es cierto que sí. ¿Por qué no he venido el viernes? No he venido el viernes, no he venido el viernes. Yo les voy a decir a los muchachos que han dicho. Que no diga. Pero está con su gente.
Y luego ha venido aquí. Ni siquiera se debe de incluir. Ya, en la primera hay dos crucigramas, Me ibas a dar que la clase. La verdad no lo había comido. Pensé que en serio ibas a dar valor. ¿Cuándo es su segundo parcial? El 27.
los límites que tiene en la parte superior, como es el músculo del diafragma, ¿no? Inmediatamente arriba. Acá arriba el diafragma, ¿no? Y abajo tenemos el diafragma pélvico. Entonces esas son las estructuras que delimitan tanto en la pared anterolateral como acá en la pared posterior. Sin embargo, la pared posterior tiene un rasgo bastante interesante y es que presenta en su eje central, ¿no? Acá se puede observar en el eje central, a la columna vertebral lumbar, que son las estructuras que le ofrecen cierto grado de protección a quienes, a estas dos estructuras vasculares que las hemos conocido en la clase anterior, que corresponden a la arteria aorta abdominal y a la vena cava inferior, que se encuentran inmediatamente delante de ella, ¿no? Ofreciendo de protección. Sin embargo, lateral a la columna vertebral encontramos un conjunto de músculos los cuales ofrecen también protección para las vísceras retroperitoneales, como son los riñones, ¿no? Sin embargo, no es una estructura tan rígida, ¿no? Ya que el traumatismo directo a este nivel lo lesiona. Estos músculos de la pared abdominal posterior corresponden al cuadrado lumbar que lo vemos aquí, al psoas mayor y psoas menor y el músculo ilíaco. Además de ello, podemos observar cómo los músculos oblicuo, externo y también el transverso alcanzan esta región posterior. Acá los vemos ambos, ¿no? Junto con la fascia transversal. Igualmente podemos distinguir, ¿no?, cómo la fascia endoabdominal se extiende acá, ¿no? Podemos observar cómo es que se extiende aquí la fascia endoabdominal englobando estas vísceras retroperitoneales, y además tenemos a este nivel al peritoneo parietal, ¿no? Es uno de sus límites posteriores, este peritoneo parietal, ¿no? Además de ello, vamos a observar también que acá atrás emergen nervios raquídeos, los ramos posteriores, que van a inervar a estas estructuras musculares, que enseguida lo vamos a ver, ¿no? Sin embargo, cada uno de esos músculos que vemos acá en la parte posterior, en la superficialidad están cubiertas por esta fascia, que nosotros ya la conocemos, ¿no? Es la fascia tóraco-lumbar. Tiene un aspecto romboidal, en cuya mitad superior o torácica logra ser más resistente que la mitad inferior. Se observa que es de un color pálido, apergaminado, y esta presenta 3 hojas, ¿no? Estas 3 hojas se extienden a profundidad. La hoja anterior, que lo vemos acá, va a extenderse hasta cubrir al músculo cuadrado lumbar, e incluso se continúa con la envoltura aponeurótica de este músculo, que corresponde al psoas mayor. También es la 7. ¿Qué dices? Un cafecito. ¿Va a pasar? Un cafecito. Mismo. Un cafecito. ¿Quién ha sonreído? A mí le gusta por eso sonreír. Su sistema límbico debe estar funcional. Su núcleo anterior le dice, ella es la indicada. Nadie puede entrar. Si tú dejas entrar a alguien, por cada uno que entre, trae una Coca-Cola para todos. ¿Vale? Ya me he olvidado hasta en qué estoy. Y eso que vive aquí, vive acá. Yo vengo desde el otro extremo de Cochabamba. Este músculo, que lo habíamos denominado psoas mayor, tiene su propia envoltura aponeurótica, denominada la aponeurosis del psoas mayor, que superiormente, al alcanzar los pilares del músculo del diafragma, logra engrosarse, formando el arco tendinoso medio, ¿no? Derecho como izquierdo. Ahora, la hoja anterior que llega acá, de la fascia tóraco-lumbar, se hace, ¿no?, cada vez más lateral y logra engrosarse para formar el arco tendinoso lateral. E inferiormente, ¿no?, si volvemos aquí, acá abajo, inferiormente,
va a formar el arco ilio o el tendón iliolumbar, ¿no? Entonces, tiene esa particularidad en referencia a estos ligamentos, ¿no? El iliolumbar inferiormente y el ligamento, ¿no?, del arco tendinoso lateral. Luego tenemos la hoja media y la hoja posterior, los cuales actúan como tabiques intermusculares separando a los músculos que se encuentran en esta región posterior. Podemos ver acá, detrás de las apófisis transversas y espinosas, cómo se encuentran los músculos erectores de la columna vertebral. ¿Cuáles son esos músculos erectores, Lisbeth? Yo soy el que está hablando, yo necesitaría eso. Por favor. Y esas uñitas te vas a cortar ya, por favor. Hoy. ¿Cómo se llama ese músculo? No mames, va. ¿Cuáles son los erectores de la columna vertebral? Esos son los transversos espinosos profundos. Felipe Víctor. Músculo longitudinal, músculo ilíaco. No sé para qué estudian si se van a olvidar, chicos. En el examen final les voy a preguntar todo. Violando lágrimas de sangre, no voy a darles ni 0.1 puntos. El longísimo, el espinoso, el ilio costal. Les he hecho repetir, les he mostrado. Vale, si mata de risa. Ay, sinvergüencitas. ¿Qué será de ustedes? Bueno, luego corresponde la descripción de estos músculos. Vamos a poner aquí, me está calentando la mano esa. Vamos a ver los músculos psoas. Estos músculos psoas son flexores por excelencia, ¿no? El psoas menor se extiende desde la apófisis transversa de la torácica número 12 y la lumbar número 1, dirigiéndose hacia abajo y hacia afuera en forma de uso, es decir, es un músculo fusiforme y va a alcanzar la eminencia iliopectina, ¿no?, inmediatamente lateral al pubis, ¿no? Acá tenemos, este es el músculo psoas menor. El psoas mayor, que se encuentra por debajo de él, acá lo tenemos. Este músculo psoas mayor se extiende desde las apófisis transversas de todas las vértebras lumbares, se dirige inmediatamente hacia abajo y hacia afuera y luego hacia adelante, ¿no? Es un músculo bastante carnoso que cuando se dirige hacia abajo encuentra al músculo ilíaco acá y juntos van descendiendo como hermanitos y se insertan en un mismo lugar, en el trocánter menor. Por lo que algunos libros, sobre todo los más antiguos, van a hablar del músculo iliozoas, haciendo referencia a estos dos músculos, ¿no? Los dos son flexores de la cadera, ¿no? La inervación de estos músculos proviene de la torácica número 12 y de todos los ramos posteriores de los nervios lumbares, ¿no? Además, su irrigación va a venir de la arteria iliolumbar, ¿no? Esta arteria iliolumbar es una de las divisiones que provienen de la ilíaca interna, ¿no?, del ramo posterior o del tronco posterior. El músculo ilíaco tiene forma de abanico, se puede observar acá, ¿no?, bastante amplio. Utiliza los 2/3 superiores de la fosa ilíaca y el labio interno de esta cresta ilíaca. A medida que va descendiendo, nuevamente se encuentra con el músculo psoas mayor y van descendiendo por debajo del ligamento inguinal o de pompa. Van descendiendo porque este ligamento actúa a manera de retináculo con ellos, ¿no? Y se inserta pues en el trocánter menor, ¿no? ¿Qué más? Con relación es flexor. Luego tenemos el cuadrado lumbar. Su forma obviamente es cuadrada, ¿no? Se extiende desde la 12ª costilla en su cara interna, pero solamente la mitad inferior. Mientras va descendiendo, ocupa el vértice de las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Alcanza
la cresta ilíaca posterior superior, insertándose en el labio interno, inmediatamente adyacente y superior al músculo ilíaco, ¿no? Es un músculo que estabiliza más la región lumbar, ¿no? Y protege a los riñones, ¿no? Porque si nosotros retiramos estos músculos, lo vamos a encontrar acá atrás, ¿no? A los riñoncitos en la fosa renal. Claro que estos riñones dijimos que tienen una relación muy estrecha con tres nervios, ¿no? Este nervio, que es el nervio subcostal, este de aquí, el ilio inguinal y el ilio hipogástrico. La inervación de la pared abdominal, ¿no? En términos generales, de la pared abdominal posterior, proviene de los ramos posteriores de los nervios raquídeos, ¿no? Lumbares. Sin embargo, estos mismos ramos posteriores se van a dirigir hacia anterior. Y la inervación de la porción anterior proviene básicamente de los ramos somáticos de los últimos segmentos torácicos, ¿no? Desde la T7 hemos visto, y lo hemos conocido como nervios toracoabdominales, que son nervios atípicos dentro de los torácicos, ¿no? Entonces van a extenderse. Sin embargo, también desde estas regiones que se extienden nervios autónomos, y como nervios autónomos estos se dividen en simpáticos y parasimpáticos. Si vemos acá en la imagen, estos nervios, básicamente los simpáticos, se desprenden de las raíces nerviosas anteriores que van dirigiéndose a la porción anterior, conformando los nervios espláncnicos abdominopélvicos que van a inervar la mayor parte de las vísceras abdominales y pélvicas. Además de ellos, vamos a encontrar acá adelante, acá, la cadena simpática prevertebral. Junto con ellos, recuerden que acá se encuentra la arteria aorta, entonces vamos a hablar de los nervios preaórticos, ¿no? O nervios de la aorta abdominal, también que se los llama así, y de estos se desprenden un gran número de filetes nerviosos que siguen a los vasos sanguíneos que van a alcanzar las diferentes vísceras, ¿no? Se llamarán nervios periarteriales. Aquellos que acompañarán a la mesentérica serán los nervios mesentéricos superior, mesentérico inferior, etc. Estos llamamos periarteriales, ¿no? Y fundamentalmente, sin embargo, estos ramos inferiores torácicos son los principales responsables de la inervación, ¿no? De las vísceras peritoneales. En términos generales, la función simpática de estos nervios es de vasoconstricción, ¿no? Y la función a nivel intestinal de estos mismos nervios es reducir el peristaltismo. Por otra parte, los troncos vagales anterior y posterior que habían ingresado a la cavidad peritoneal anterior al esófago y posterior al esófago van a ser los responsables de dar el conjunto de ramos para alcanzar las diferentes vísceras también, acompañando a estos nervios simpáticos. Además de estos, también existen otros nervios que tienen función parasimpática y no provienen del nervio. Provienen de los ramos anteriores de la sacra número 2, número 3 y número 4, conformando el plexo espláncnico pélvico. Acá adelante lo tenemos al nervio espláncnico pélvico. Y a su vez también más arriba a esta altura, ¿no? 1, 2, 3 y 4, los nervios autónomos abdominales paraaórticos, ¿no? Estos en conjunto van a acompañar a las arterias también, por lo que podemos hacer descripción también de filetes nerviosos parasimpáticos perivasculares. La función de estos dos segmentos, acompañando, ¿no? De un par craneal, que es el vago, y del segmento sacro, que son estos, las sacra 2, 3 y 4, que forman el plexo espláncnico pélvico, van a cumplir la función de aumentar el peristaltismo y producir vasodilatación en los vasos sanguíneos, ¿no? En términos generales, además de que a nivel del tubo intestinal, recordemos de que la inervación parasimpática genera incremento de la producción de mucus o de moco. Bueno, los ramos somáticos no se quedan anterior, ¿no? Estos tóraco-abdominales se dirigen hasta la porción anterior, formando pues los filetes somáticos, ¿no?
que van desde la T7, T8, T9, T10, T11, T12 respectivamente, ¿no? Ahora, estos nerviecitos que son somáticos van a alcanzar la piel en relación a la vía simpática, van a ser secretomotores porque permiten la segregación de sudor, piloerectores y vasoconstrictores, ¿no? Por ejemplo, la torácica número 12, hablamos del ramo anterior de la subcostal. Este va a alcanzar el músculo oblicuo mayor y la piel de esta región, ¿no? Inervándolo. Los nervios espinales, sin embargo, de la porción posterior, ya dijimos acá, que van a inervar a los músculos de esta región. Además de ello, estos ramos posteriores también se organizan para dirigirse hacia anterior, que enseguida les voy a mencionar, para inervar la extremidad inferior y la parte baja del abdomen, el hipogastrio. Estamos hablando del ramo femoral, del genitofemoral, el ramo genital, del ramo genitofemoral, el obturador, el pudendo, etcétera, etcétera. Lo vamos a mencionar enseguida, ¿no? Además de ello, a cada uno de estos ramos que son somáticos les acompañan también ramitos simpáticos, ¿no? Que recordarán, vamos a ver ahora acá, que recordarán que una vez que sale estos ramos, ¿no? Estos ramos, estos nervios raquídeos, conectan con el ganglio simpático inmediatamente adyacente, suprayacente, infrayacente, mediante un ramo comunicante blanco. Aquí hablamos del nervio simpático preganglionar presináptico. Luego de hacer su sinapsis sale y vuelve al nervio raquídeo a través del ramo comunicante gris postsináptico, ¿no? Y va a acompañar a este nervio en su trayectoria para conformando esos nervios esplánicos abdominopélvicos, simpáticos prevertebrales, periarteriales, aórtico-abdominales y los esplánicos torácicos inferiores, ¿no? Ahora, los nervios, una vez que hacen su conexión con esta cadena simpática paravertebral y prevertebral, van organizándose formando tres nervios esplánicos, ¿no? Abdominopélvicos. Estos nervios abdominopélvicos corresponden al nervio esplácnico mayor, que está conformado por la torácica número 7, 8, 9. El nervio esplácnico menor por la torácica 10, 11. Y el limo por la torácica número 12, ¿no? Estos nervios esplácnicos se dirigen a las diferentes vísceras. Tenemos aquí, por ejemplo, conformando los filetes nerviosos que van a ir a las vísceras peritoneales, hígado, vesícula biliar, tubo intestinal proximal, ¿no? El duodeno, y esófago distal, además del estómago, páncreas y vaso. También va a alcanzar al riñón, al colon ascendente y parte del colon transverso. En cambio, el nervio esplácnico menor va a alcanzar a la mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, parte del sigmoides. Y el nervio esplácnico inferior o imo alcanza el recto, la porción distal del colon sigmoides, y los órganos pélvicos y también el aparato reproductor masculino como femenino, ¿no? Estos no van de manera aislada, van a acompañarse siempre de sus ramos parasimpáticos. Estos ramos parasimpáticos tienen dos porciones, una craneal y otra sacra. La craneal viene pues del nervio vago, ¿no? Que va a ir acompañando a este y se va a organizar alrededor del tronco celíaco, formando el plexo celíaco, plexo solar, del cual se desprende otro plexo alrededor de la arteria mesentérica superior, que es el plexo mesentérico superior, ¿no? Ahora, inferiormente vamos a encontrar cómo se organiza el plexo esplácnico pélvico, ¿no? Acá, acompañado de los nervios abdominales autónomos paraaórticos. Acá podemos observar, miren, el plexo esplácnico celíaco, el plexo celíaco o solar, del cual se desprenden estos ganglios o hace conexión con estos ganglios. Hablamos de los ganglios
aórticos renales, que son prevertebrales, porque esto se encuentra antes de ingresar a la víscera respectiva, ¿no? Tienen filetes tanto simpáticos como parasimpáticos, ¿no? Acá vemos el plexo mesentérico superior, que no es nada más que una continuación del nervio o del plexo celíaco, ¿no? Recibiendo ramas de la unión del nervio vago, principalmente del lado derecho, ¿no? Y luego acá tenemos al plexo mesentérico inferior, que proviene de este conjunto de plexos que se denomina el plexo aórtico, ¿no? Y que van acompañando a la arteria mesentérica superior como a la mesentérica inferior, respectivamente, ¿no? En relación a la cadena simpática paravertebral y la preaórtica y aórtico-renal, estos van a tener funciones contrarias, ¿no? Hablamos del incremento del peristatismo, función parasimpática, reducción del peristatismo, función simpática. A nivel, por ejemplo, del aparato reproductor masculino, función parasimpática de los segmentos sacros, hablamos de la erección y función simpática de la eyaculación, ¿no? En el caso del clítoris, una función parasimpática es la erección del clítoris, ¿no? Esto lo vamos a ver con aparatos reproductor femenino, ¿no? Pero también de esta región lumbar, toracolumbar, podemos observar una gran cantidad de nervios que se forman, pero que no van a ir a las vísceras, no van a ir a la pared abdominal, sino van a ir a los órganos reproductores externos y a la extremidad inferior. Acá podemos observar, ¿no?, el nervio torácico número 12, del cual lo hemos denominado el subcostal, ¿no?, hace unos momentos. Y del mismo se desprende un rámico anterior, el cual se une con otro ramo anterior de la lumbar número 1. Estos, al unirse, miren, forman el nervio iliohipogástrico. De la L1, ahora, este nervio iliohipogástrico, a medida que va descendiendo, se hace lateral y va a alcanzar la región del hipogastrio, junto con el área púbica, el pliegue inguinal, inervando esta región. Ahora, la L1, 2, 3 y 4 van a conformar este nervio que se llama nervio femoral. El nervio femoral, mientras va descendiendo, ¿no?, pasa por debajo del ligamento inguinal y va a inervar a los músculos flexores de la cadera y extensores de la rodilla, ¿no? Entonces, este nervio, el femoral, inerva a los músculos flexores de la cadera y extensores de la rodilla, ¿no? Igual, L2, L3, L4 van a conformar el nervio obturador. Este nervio obturador, a medida que va descendiendo, miren, ingresa, ¿no?, a la pelvis y luego alcanza este foramen que se llama foramen obturador, que es cubierto por la membrana obturatriz, pero deja superiormente un pequeño espacio, precisamente para que este nervio obturador se haga anterior, inferior y alcance la cara interna del muslo, inervando los músculos abductor, largo, corto y mayor, ¿no? En ocasiones vamos a encontrar un obturador accesorio, como vemos acá. Este obturador accesorio, ¿no?, está formado por L3 y L4, y mientras va descendiendo, acompaña a la vena femoral, es decir, se hace lateral y no alcanza este foramen obturador, ¿no? Se hace lateral y va descendiendo con la vena femoral. No se encuentra en todas las personas, solo en un 10% podemos encontrar. ¿Qué más con relación a este? Luego, encontramos igual entre L2, L3 y L4, se forma el nervio cutáneo femoral lateral, que va a inervar la cara anterolateral del muslo. Se preguntarán por qué L2, L3 y L4 forman la femoral, el obturador y el cutáneo femoral lateral. Si ustedes se fijan, estos, una vez que se unen, dan ramas, ¿no?, arriba, intermediamente e inferior. Entonces siguen naciendo de estos, por eso es que tienen los mismos orígenes, pero se dirigen a diferentes regiones. Es por eso que cambian su denominación.
Un dato bastante particular es que el nervio iliohipogástrico, que lo vemos aquí como se hace lateral y luego anterior, es denominado también el nervio lumbosacro-ilioinguinal, ¿no? En algunos libros antiguos se lo puede encontrar con ese nombre. Acá vemos su trayectoria y mientras siguen esa trayectoria están acompañados por el nervio genitofemoral. Si ven acá en esta otra imagen, el genitofemoral está formado solo por la L1 y L2 mientras va descendiendo. Y se hace profundo hasta alcanzar la cavidad pélvica y utiliza el anillo inguinal profundo del conducto inguinal, acá. Y en su trayecto se separa este zamo, que es el nervio, el zamo femoral del genitofemoral, y el tronco principal, mientras va alcanzando el anillo superficial, da otro zamo, que es el zamo genital del nervio genitofemoral, ¿no? Y alcanza de esa manera las bolsas escrotales. Acá vemos la trayectoria de estos nervios, ¿no? Que corresponden a sus dermatomas. En efecto, el nervio ilioinguinal, miren, la región púbica, ¿no? Todavía no vamos a hablar del pene, solo vamos a hablar con genitales masculinos, ¿no? En relación al nervio genitofemoral, el zamo genital se va a extender hasta las bolsas escrotales, derecha e izquierda, respectivamente, y el zamo femoral de la región inguinal media, ya que la región anterior del muslo va a estar inervado por el nervio femoral y la región anterolateral por el nervio cutáneo femoral lateral, respectivamente. En cambio, en la parte posterior no sucede ello, porque en la parte posterior vamos a encontrar a la lumbar número 3, número 4, número 5, sacra 1 y sacra 2, que van a formar un nervio bastante complejo, que es el nervio ciático, el más largo de todos, y que se va a extender por la cara posterior, dando una gran cantidad de ramos musculares para inervar a los músculos isquiotibiales, llegando a los músculos gastrocnemios, hasta el talón y punta del dedo. Mientras va dirigiéndose este nervio, el ciático o isquiático también se lo llama, va a dar múltiples ramitas que reciben diferente denominación. En cambio, esta cara anterior, ¿no? Estos ramos que les decía de la lumbar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, mientras alcanzan la extremidad inferior, ¿bien? Van a dar lugar a estos dermatomas. Estos corresponde a la inervación somática, son los dermatomas. Bueno, ya habíamos visto, ¿no? Estos vasos sanguíneos que corresponden a la arteria aorta abdominal y a la vena cava inferior, ¿no? Ahora, esta arteria aorta abdominal tiene 13 centímetros de longitud, presenta ramos pares y impares, ¿no? Termina a nivel de disco intervertebral entre L3 y L4, ¿no? La mayoría de los libros habla del cuerpo, delante del cuerpo de la vértebra lumbar número 4, ¿no? Pero existen esas variaciones, ¿no? Acá tenemos el tronco celíaco, el primer ramo impar, la mesenteca superior, mesenteca inferior, y acá en la parte central nos falta, ¿no? Esta arteria, la sacral. Las ramas pares son las frénicas inferiores, las suprarrenales, las renales, las gonadales y las lumbares, derecha e izquierda. Esto lo tienen que dominar. Mañana les voy a preguntar. ¿Sí? ¿Sí? Caliente está. Está caliente. ¿Cómo lo voy a calentar acá no lo he tocado? De verdad está caliente. Esto sale frío, a ver, toca. Es para enfriar el procesador. Mi agua está frío cuando lo traen. Entonces dejarlo aquí, debe ser otra agua. Ah, muy bien, gracias por hacerme ese recuerdo. Mañana tenemos el repaso de identificación, ¿verdad? Mañana se lo... Ya, ustedes se ponen de acuerdo y me dicen qué día, un solo día y punto. Mañana entonces se los voy a pinchar todo, van a sacar para que hagan un repaso. Y el próximo lunes tienen su examen de identificación. Examen de identificación, no vamos a pasar lunes.
porque todos vienen y en este periodo vamos a dar, ya que después viene su examen teórico y lo van a dar en el horario mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se forma la vena cava inferior? Esta se forma de acuerdo a la unión de las venas, ¿no?, ilíacas primitivas, tanto derecha e izquierda. Cada una de ellas recibe a la ilíaca interna y a la ilíaca externa. Hay una diferencia, ¿no? Aquí podemos observar la vena gonadal derecha que va a la cava inferior, en cambio la gonadal izquierda va a la renal izquierda. Las lumbares, por ejemplo, del lado derecho alcanzan la vena cava inferior, en cambio las lumbares del lado izquierdo alcanzan las venas intercostales, las últimas venas intercostales, para luego conformar la hemiasigos, que luego se va al lado izquierdo para alcanzar la vena asigos y así desembocar en la vena cava superior. En relación al drenaje linfático, primero que la linfa que proviene desde las extremidades inferiores van a alcanzar la cadena linfática igual, lumbar, tanto derecha como izquierda, ¿no? Y estas a su vez reciben a la cadena inguinal, superficial como profunda. A medida que van ascendiendo, hay un gran número de ganglios linfáticos que se encuentran alrededor de la arteria aorta abdominal, que conforman los nódulos linfáticos preaórticos, los cuales están conformados ¿por quién? Por los mesentericos inferiores, mesentericos superiores y celíacos, ¿no? De ellos se lanzan una gran cantidad de vasos eferentes. Estos vasos eferentes luego se dirigen hacia la cisterna de Beckett o la cisterna de Kilo, ¿no?, el cual lo podemos encontrar entre el pilar frénico derecho y la aorta abdominal, ¿no? Mientras va ascendiendo, alcanza, miren, el ángulo yugulo-subclavio, ¿no?, en el lado izquierdo, como conducto torácico. La región lumbar también puede ser afectada directamente por un traumatismo, incluso por el frío actualmente, ¿no?, por estas temperaturas altas. Uno se descubre en la noche y pues el hecho de transpirar o perspirar y luego viene ese aire frío genera una lesión a nivel muscular de tipo térmico y uno está con dolor a ese nivel. O las malas posiciones igualmente, ¿no?, o cuando levanta objetos pesados, ¿no? A esto llamamos lumbago o lumbalgia. La lumbalgia involucra el dolor muscular, por lo que el tratamiento consiste en aplicar, ¿no?, antiinflamatorios no esteroideos de manera local o calor local para que logre pasar. Es muy frecuente en las personas adultas mayores. Eso sucede porque la columna vertebral tiene una menor posibilidad de generar una flexión anterior, ¿no?, debido a que los músculos también ya no tienen la misma potencia. Además que es propio de la tercera edad el daño a nivel articular. Preguntas. Nada. Vamos a ver. Bueno, para hablar de las vísceras pélvicas, necesitamos también realizar la descripción de estructuras óseas como también musculares, poder conocer cuáles son estas relaciones que se mantienen, ¿no? Vamos a hablar, por lo tanto, de la pelvis, ¿no? La pelvis está conformada por tres huesos. Tenemos aquí el hueso ilíaco, el isquio y el pubis, ¿no? Keila, ¿cuáles son los huesos que conforman la pelvis? El sacro conforma. Rodrigo, ven de aquí al lado de Lisbeth. Ven. Estos tres huesos al fusionarse conforman el hueso coxal. Por lo tanto, el hueso coxal está conformado por el ilium, isquio y pubis, ¿no? Al articularse con el sacro forman la pelvis, ¿no?
La pelvis tiene la función de trasladar el peso de la mitad superior del cuerpo a las extremidades inferiores, sea en sedestación o bipedestación, ¿no? Por otra parte, ayuda igualmente a que se estabilice la persona mientras esté en bipedestación, ofreciendo un eje adecuado para este proceso de bipedestación, ¿no? Acá podemos observar el hueso coxal, por lo tanto, que al articularse, los tres huesitos dejan un orificio bastante amplio, conocido con el nombre de agujero o foramen obturador. El mismo está cubierto por una membrana denominada membrana obturatriz. En la porción lateral, todos estos huesitos, estos tres, convergen en esta fosa, que corresponde a la fosa acetabular o acetábulo, en el que existe un cartílago, es el cartílago triradiado, que tiene la forma de un trevo, ¿no? Y que permite la articulación con la cabeza del fémur, ¿no? Ahora, si desarticulamos estos tres huesos, el ilion, por ejemplo, lo vemos aquí, tiene forma de abanico y se articula tanto con el isquion y el pubis anteroinferiormente y posteromedialmente, miren, se articula con el sacro, formando la articulación sacroiliaca mediante su cara articular y la tuberosidad ilíaca, pues de este hueso, del ilion, ¿no? En cambio, esta otra porción que corresponde al isquio, ¿no?, tiene una característica bastante distinta, parece un boomerang, ¿no? Su cuerpo, mientras va haciéndose anterior, luego se hace superior, dibujando esta rama ascendente. Y en ese punto es que podemos distinguir este tubérculo, que se llama tubérculo isquiático o tubérculo del isquio, que es la estructura con la cual nos sentamos. No nos sentamos con los glúteos, nos sentamos con el tubérculo isquiático. Y antes de producirse o formarse este tubérculo, se envía hacia posterior un relieve óseo bastante agudo, este de aquí, este de acá, que se llama espina ilíaca, perdón, espina isquiática o espina ciática mayor, porque solemos encontrar uno pequeño también acá, que no es muy frecuente, ¿no? Es muy importante esta espina ciática o isquiática. Mientras la rama ascendente va alcanzando a la rama descendente del pubis, porque aquí ya tenemos el pubis, vamos a observar cómo se forma el agujero obturador, ¿no? Ahora, anteriormente al agujero obturador encontramos esta cresta, la cresta del pubis, y luego lateralmente el tubérculo del pubis, ¿no? Entonces la cresta, mientras vamos ascendiendo a la parte superior, obviamente, encontramos la rama superior del pubis, en el punto en el cual se encuentran ambos, encontramos el tubérculo pubis. ¿Qué ligamento se inserta en este tubérculo del pubis? Keila. Tanto hemos aprendido. El ligamento inguinal o acá podemos observar que además al nivel del tubérculo del pubis comienza a proyectarse en sentido lateral esta línea que se llama línea pectínea, que cuando alcanza el ilion se va a convertir en línea innominada, pero en algunos autores lo vamos a encontrar como línea o eminencia, en su origen, eminencia iliopectínea, donde se inserta el músculo psoas menor. Y se va a continuar como luego línea, ¿no?, innominada. Ahora, pueden observar cómo en esta porción del músculo ilíaco se deprime, que se conoce con el nombre de fosa ilíaca, donde reposa el músculo ilíaco. En la parte superior se presenta un relieve óseo, conocido con el nombre de cresta ilíaca, que termina anteriormente en la espina ilíaca antero-superior, y después de formar una pequeña escotadura, vamos a encontrar la espina ilíaca antero-inferior. En la parte posterior sucede lo mismo. La espina ilíaca postero-superior va a formarse, ¿no?, donde termina, y luego una pequeña escotadura igualmente separa de la espina ilíaca postero-inferior.
En este trayecto, entre la espina ilíaca posterior superior y posterior inferior, encontramos una superficie en forma de oreja, la superficie auricular, para articularse con el sacro, formando la articulación sacro-ilíaca, que el tercio anterior es sinovial, plana, y este tercio posterior es una sindesmos. Es una articulación bastante compleja, muy difícil de liberar. Por debajo de la espina ilíaca posterior superior se presenta una gran depresión conocida con el nombre de escotadura ciática mayor o escotadura isquiática mayor. ¿Recuerdan? La espina ciática o isquiática es esta que les decía. Por lo que separa la espina ciática mayor de esta otra, de la espina ciática menor. Es muy importante porque aquí luego estas escotaduras van a desaparecer cuando encontremos músculos y encontremos el ligamento sacrotuberoso que va a venir acá a formar los agujeros ciático mayor y menor, ¿no? En relación a la pelvis tiene un aspecto parcialmente cerrado. ¿Qué quiere decir? Si unimos, miren, los dos huesos coxales, derecho e izquierdo, en la parte posterior, se unen con el sacro. Y en la parte anterior se unen gracias a un anillo fibrocartilaginoso, formando la sínfisis del pubis, una articulación cartilaginosa secundaria. En las mujeres es mucho más gruesa y además está sujeta a cambios hormonales. Momentos antes del parto, esta recibe una gran descarga, ¿no?, de progesterona y la hace más elástica para permitir el paso del niño durante el nacimiento, ¿no? Por lo que podemos distinguir, ¿no?, si ustedes se fijan lateralmente, miren, aparentemente está completamente cerrado. Pero ojo, si lo vemos de frente, en esta porción anterior, no tiene una cubierta ósea, solamente en esta porción inferior. Esta porción anterior, que tiene hacia atrás el sacro, el promontorio sacro, las alas del sacro y estas fosas ilíacas, delimita una apertura pélvica superior, ¿no? Claro que aquí vamos a distinguir dos pelvis, una pelvis falsa y una pelvis verdadera. ¿Cómo distinguimos eso? Primero, la porción superior del pubis, miren, acá me dirijo por la porción superior del pubis, tubérculo del pubis, eminencia idiopeptínea, línea innominada, espina ilíaca anteroinferior, anterosuperior, cresta del idio, alas del sacro, promontorio sacro y lo mismo a este lado. Todo ello, si yo lo veo desde arriba, todo esto corresponde a la apertura pélvica superior o mayor. Subrayado. Apertura pélvica superior o mayor. Y si lo veo de frente, como atrás únicamente está delimitado por sacro y fosas ilíacas, y acá adelante no hay, es blando, hablo de la pelvis falsa. Esta pelvis falsa, por lo tanto, no tiene una cubierta anterior de hueso, por eso se llama pelvis falsa. Y es donde reposa pues el niño. Ahora, acá va, miren, la parte inferior del pubis. Sigo la rama descendente del pubis, la rama ascendente del isquion, tubérculo del isquion, voy hacia atrás, ¿no? Estando ya hacia atrás, ¿no?, se delimita, ¿no?, por las escotaduras isquiáticas o ciáticas mayor-menor, coxis, articulación sacrocoxígea. Esta apertura inferior, ¿no?, se denomina apertura pélvica menor. Ahora, entre la apertura pélvica mayor, acá, y la apertura pélvica menor, encontramos hueso que está completamente rodeando. Esta es la pelvis verdadera. Y se llama pelvis verdadera porque cuando va descendiendo el niño, la cabecita va encajando. Y a medida que va encajando, va a buscar unos diámetros para luego salir por vía vaginal. Por eso se llama pelvis verdadera, porque sirve para el parto. ¿Sí o no, Rodrigo? ¿No? ¿Y cómo sabes si va a ser por vía vaginal o cesárea? Pues la mamá dice, quiero un parto.
vaginal o parto cesárea. A veces no es así. Eso sucede pues con las mamás, ¿no? Como el de mi hijo, no, parto natural, querido. Al final se pega cesárea, cara. ¿Por qué dependerá? Por la posición de la posición. Puede ser, pero es que depende de un conjunto de diámetros que se miden por vía vaginal. Ahora, ¿cuáles son esos diámetros? Bueno, primero tenemos que saber de que la unión de ambas ramas del pubis minor forma acá abajo un ángulo que se llama ángulo subpúbico. En el caso del varón mide menos de 90 grados. Es así. ¿La verdad? Del varón es así. ¿Y el de la mujer? Porque mide más de 90 grados. Si fuera menos, ¿por dónde va a pasar la cabeza? Ni viendo la Rosa de Guadalupe no va a salir por allí, ¿no? Eso es lo que sucede con algunas mujeres, ¿no? Hay algunas que quieren pues parto vaginal, normal, ¿no? Pero no, imagínense atravesar el diámetro de una sandía por un limoncito. No da, ¿no? Uno se asusta, ya está imaginando, no quiero embarazar y demás cosas. Ahora, existen características que distinguen una pelvis androide de una pelvis ginecoide. O solamente son algunos parámetros, ¿no? No quiere decir que yo por ser varón tenga una pelvis androide. Puedo tener una pelvis ginecoide. O una mujer puede tener una pelvis androide, por eso que no se puede viabilizar el parto vaginal. O una pelvis platipedoide o antropoide, que son los diferentes tipos de pelvis que enseguida vamos a saber dónde se diferencian, ¿no? Ya sabemos uno de ellos, el ángulo sub. Estás durmiendo, sigues en la fiesta, viejo, en Ibergazán. Ahora, acá hay, miren, un diámetro que se llama diámetro isquiático entre las espinas isquiáticas o ciáticas, ¿no? Como se ve acá, que tiene una longitud de 10.5 centímetros. Además de ello, ¿no? Además de ello, vamos a poder distinguir también cómo las alas, como el ilion, las fosas ilíacas, por ejemplo, en el caso de la mujer, miran hacia arriba y en el caso del varón miran hacia adelante, ¿no? Es otra característica. Y en el varón, las espinas ciáticas, miren, son más prominentes. Más prominentes. Además de ello, voy a volver acá atrás. La escotadura ciática mayor en el caso del varón es más amplia que en la mujer. Y también este agujerito, el agujero obturador, es de forma triangular en la mujer y ovoidal en el varón. Claro que la pelvis masculina o androide pesa un poco más que de la pelvis femenina o ginecoide, pero eso depende, ¿no? Por ejemplo, la pelvis de una fisiculturista, por ejemplo, de 2 metros de altura, va a pesar más que la pelvis de Nerd o de Victoriano. Además de ello, el agujero obturador mira lateralmente en la mujer y frontalmente en el varón. ¿Cuáles son esos diámetros? El promontorio sacro es uno de los referentes morfológicos más importantes para poder practicar la pelvimetría. La pelvimetría es el proceso por el cual se miden diámetros pélvicos para establecer si un parto va a ser por vía vaginal o por vía cesárea. Esto se realiza en todos los controles prenatales, ¿no? Por eso que dentro del Seguro Universal Materno-Infantil, muchas mujeres van y dicen, yo quiero cesárea, hacen el parto vaginal, no, todo es para parto vaginal, ¿no? Y es porque hay unos buenos diámetros, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos diámetros? Tenemos los diámetros promontopúbico, que son 3. El promonto suprapúbico, que va del promontorio a la parte superior del pubis, y mide 11 centímetros. Este diámetro
es denominado también el conjugado verdadero o conjugado B. El siguiente diámetro es promonto retropúbico, que va del promontorio a la porción posterior del pubis. Se denomina también el conjugado obstétrico y tiene un diámetro de 10.6 centímetros, 10.5 a 10.6. ¿no? Luego tenemos el promonto subpúbico, del promontorio a la parte inferior del pubis. Este es el mayor de los diámetros y se denomina también el diámetro conjugado diagonal, que mide 12.5 centímetros de longitud. Estos son los diámetros promonto-púbicos. ¿no? Existen otros diámetros, ¿no?, que hacen referencia, ¿no?, a una sección transversa, como el diámetro, por ejemplo, antero-posterior, ¿no?, que va desde el disco intervertebral o de la línea transversa de la sacra 2 y la sacra 3 hasta la porción más prominente de la cara posterior del pubis. Este diámetro tiene 12.5 centímetros de longitud y es el cual es utilizado por el niño, los hombritos, cuando va descendiendo. Luego tenemos el diámetro antero-posterior igualmente del plano, ¿no?, inferior, que mide 11.5 centímetros. Este pasa por debajo del pubis en la porción inferior hasta alcanzar, miren, la articulación sacrocoxígea. Y luego el diámetro anteroposterior inferior, el cual va, perdón, el anterior alcanzaba a la línea transversal entre la vértebra sacra número 4 y número 5. Y este anteroposterior inferior va a la articulación sacrocoxígea, mide 11.5 centímetros, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve? Sirve precisamente para ver si este niño va a poder dar lugar a un parto vaginal. Si no es así, va a producir lesiones traumáticas o se estanca este niño. ¿Cómo se mide entonces estos diámetros? A través del tacto vaginal, ¿no? Uno tiene que conocer cuánto miden sus dedos, ¿no? Porque se enguanta y a medida que uno va ingresando va separando ahí adentro. No hagas una reglita, ¿no?, y va midiendo ahí, luego, no hace eso. Va ingresando y va midiendo ahí, ¿no?, promonto subpúbico, retropúbico, diámetro transverso, biisquiáticos, oblicuos derechos, izquierdos respectivamente. Ahora, si uno no hizo esta medición de la pelvimetría durante el control prenatal, porque en ocasiones, ¿no?, las mamás no van a hacer controles prenatales, y pues ya viene con dolores y el niño puede descender, ¿no? Ya puede descender y tenemos que saber a qué altura se encuentra. Existen unos planos que se llaman los planos de Hodge, los cuales corresponden 1, 2, 3 y 4. El primer plano de Hodge atraviesa, ¿no?, una línea imaginaria entre el borde superior del pubis y el promontorio, ¿no? Cuando uno va ingresando allí y toca el promontorio, la cabecita arriba, no falta todavía, señora, vaya a jugar fútbol si quiere. Luego viene con más dolor y va descendiendo. Si encontramos que la cabecita se encuentra en una línea imaginaria que cruza el borde inferior del pubis, ¿no?, y el segundo cuerpo vertebral, segundo plano de Hodge, ¿no?, ahí le decimos, vaya a caminar por aquí, vaya a saltar, a jugar pata a pata, lo que sea, ¿no?, que siga descendiendo. Ahora, sigue descendiendo. Si pasa por debajo de la articulación sacrocoxígea, ya hablamos del plano de Hodge número 3, a internarle, ¿no?, a internarle, prepararle biencito, ¿no?, y pedirle que todavía no puje, ¿no?, porque al pujo va a salir rápidamente la baba, ¿no? Y el plano de Hodge número 4 es cuando llega, ¿no?, y vemos ahí, la cabeza, gol, casi gol, ¿no? Entonces tienen que agarrar. Si se hacen golear, no cae al piso la guava y ya tronar, ¿no? Muchas veces cuando no saben atender bien se hacen golear, ¿no? Ahora, a veces estos diámetros no son los más adecuados, ¿no? Y uno cuando hace la pelvimetría por vía vaginal, establece que no son diámetros adecuados para un parto vaginal y se programa un parto cesáreo, ¿no?, a las 37 a 39 semanas, ¿no?, se programa ello. Debemos también considerar, sin embargo, el tamaño del niño, ¿no?
si son productos demasiado grandes, no van a pasar por más buena pelvis que tengan, ¿no? Pesos por encima de 4,200 involucran sí o sí cesárea. ¿Por qué te asustas? No va a pasar. Si es de 3 kilos, por ejemplo, la mamá también sufre. Cuando es de 3 kilos. Pucha, ¿cómo la habrá hecho sufrir a su mamá? Pero así es, pues no pueden pasar. Entonces, lo que uno tiene que verificar también es si es el primer parto, el segundo parto, etc., ¿no? Las mujeres que no han tenido todavía ni un parto se llaman primíparas. Las primíparas por lo general tardan demasiado, ¿no? Vienen con mucho dolor, ¿no? Y el plano de juez, arriba está, ¿no? Vuelva mañana, ¿no? Al día siguiente, igual arriba está el trato, ¿no? Tarda, hasta una semana tarda. Sí. No, si no quieren, no se embarazan, es fácil, ¿no? Están métodos de anticoncepción que existen, ¿no? Hay de todo. Ahora, eso sucede con las primíparas. En cambio, con las multíparas, las que ya han tenido más de 3 partos, ¿no? Viene y dice, doctor, me está doliendo un poquito, nada más la barriga, a ver, veamos. ¡Achú! Ya saben. Claro, ya son muy... Y las grandes multíparas ya tienen más de 4 partos, ¿no? Ahí sí, bien sedadita, en la silla de ruedas, en lo posible, porque ahí mismo le sueltan, ¿no? En una noche trajeron a una paciente de Arani al hospital de Punata. Doctor, le estaba doliendo, ¿hace cuánto? Hace una media hora, se la estaba doliendo de Arani. ¿Dónde estaba así? En el auto. ¿Es su primer hijo? Sí, el primer. Ya, con tranquilidad. ¿No? Primípara. Van a hacer despertar a la enfermera que prepare todo para atender ese partito. Por lo menos en eso nos vamos a divertir en la noche. Voy al auto, era un Toyota Cardina, la señora, ¿no? Pollera ahí, hace así. Tranquila la señora. Señora, le estaba diciendo, no, doctor. Voy a revisar ya, por si acaso. Ustedes van a aprender luego más adelante a no confiar en las mujeres. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Las chicas ya me están mirando. Entonces, señora, a ver, separen las piernitas. Ahí adentro, entre sus piernitas, la guau, con su cordón umbilical. Nada, traigan sillas de ruedas, traigan pinzas. Siempre por eso a caminar con guantecitos. Agarrar el cordón umbilical, crampear, cortar la bobita. Todavía me acuerdo, varoncita. Ya listo, señora, siéntese, vamos a ir a hacer el alumbramiento, que salga la placenta. Hay que esperar, la bobita ya había nacido ahí en el auto. ¿A qué hora habrá nacido? En el camino, con tanto traqueteo, ¿no? Claro, tanto traqueteo. Por eso se les dice que vayan a caminar a las mujeres, ¿no? Para que salgan más rápido. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué? ¿Por qué pasó eso? Buena pera. Buena pera. Además, la bobita era chiquitito era la bobita, ¿no? Ay, no, es muy diferente, ¿no? Uno de otro, muy diferente. Entonces hay que internar, limpiarle biencito, la bobita, ponerle antibióticos, sus juguitos, ponerle las vacunas, vitamina K, etc. Todo eso, ¿no? Y luego la mamá atenderla también, ¿no? Pero eso es muy raro, ¿no? Ya que los tipos de pelvis también pueden variar. Si es una pelvis ginecoide, tiene todos estos diámetros muy bien, ¿no? Sus apoyos espinosas cortas, el coxis se dirige más hacia abajo que hacia adelante, el ángulo subcúbico bastante abierto, ¿no? En el androide, las apófisis las espinas ciáticas son prominentes, ¿no? Además, la apófisis o el ángulo subcúbico es bastante corto y el coxis se dirige hacia adelante, ¿no? En la pelvis antropoide, que es de una pelvis tipo de mono, ¿no? Muy primitivo, tiene un diámetro antero-posterior bastante amplio que el diámetro transverso es más corto, entonces no va a poder encajar la cabecita, ¿no? Y la pelvis platipedoide parece el plato, ¿no? El diámetro transverso es más amplio que el antero-posterior. Estas pelvis no son muy adecuadas
ni la androide para un parto por vía vaginal, ¿no? Doctor, ¿alguna vez aprendió a estar en verdad conmigo? ¿Cómo? ¿Alguna vez ha tenido odio a parto a una embarazada conmigo? ¿Atendió la señora de parto a una señora gemelos? ¿Por gemelos? Sí, por gemelos y por trillizos. Por gemelos ha llegado desde Tapacarí. Sí, llegó a la Caja Nacional de Salud, estuve de turno con el doctor Edwin Hoystatter, nunca nos vamos a olvidar. Llega, ¿no? La cholita y no hablaba nada castellano, ¿no? Y decía que ya estaban en parto, en trabajo de parto, y que le habían hecho manteo en su lugar, ¿no? El manteo es que cuando no puede salir la bobita, ¿no? Le ponen en una frazada y le hacen saltar pues, ahí, ¿no? Para que se acomode, además. Entonces no podía salir, ¿no? Entonces llega, vemos, estaba arriba, no había nada, no hizo ningún tipo de control, ¿no? Entonces lo que hacemos es programar la cesárea, ¿no? Por lo menos sí, lo haremos esta noche, no había mucha acción esa noche. Entonces programamos todo por cesárea, entramos, ya le pusieron anestesia, todo, se hace la incisión de Fanestein, ¿no? Y el doctor Edwin es un alemán, ganó su mano, era 2 veces mi mano, ¿no? Y una mano, ¿no? La guardo. Está listo. Entonces le limpia todas las enfermeras y para revisar, para sacar la placenta, un rato dice, sorpresa. Aquí está el otro. ¿No? Entonces se le iba a decir al papá, ¿no? Que necesitaba otra sopita más. El papá no entendía, ¿no? Los papás medio tontos somos para eso, ¿no? Entonces pedía, necesitamos una sopa más. En quechua le decía, no entendía, ya le he dado la sopita. Uno más necesito, ¿para qué decía él, no? Para la guagua, pues son 2, decía. No, pero uno no va a ser traído para una guagua. Entonces, no entendía. Entonces le dice la enfermera, te voy a vender, yo tengo, luego nos vamos a entender, no estás entendiendo, sentate a otra parte, no entendí. Entonces sale en silla de ruedas la mamá, ¿no? Así con los dos, y el papá ahí, ¿y cuál es de mí? Decía. Este es de vos y este es de mí, le decía. Entonces no sabía el papá, ¿no? Ni la mamá sabía. La mamá, entonces ahí, y esa misma noche por poco casi me ponen de padrino, me tenía que escapar, ¿no? Etcétera, porque siempre ahí, doctor, venga, padrino, le vamos a mañanar, dice. Es decir, y luego, de las trillizas era una señora, ¿no? Ya a los 4 meses no podía caminar, ¿no? Su casaca estaba así, ¿no? No podía caminar, se había internado, 5.º mes, 6.º mes, cada noche todos íbamos a controlar, dormíamos así. Porque si no se mueve esa badía, pucha, esas tus uñas, no, esas tus uñas. Odio esas uñas. Ve. Anda a cortar. No sé. Y tráeme el agua aquí. Ya me dio sed. Voy a hacer un alto para cuando llegues. No puedo. ¿Con qué no puedes? Me estoy Bueno, pasamos entonces a lo siguiente. No, Entonces hay diámetros oblicuos aquí que va desde la articulación sacroiliaca derecha hasta la eminencia iliopectina, ¿no? Este diámetro mide 13 centímetros, ¿no? En cambio el lado izquierdo, que va también de la articulación sacroiliaca a la eminencia iliopectina, mide menos, ¿no? Mide siempre un poco menos. Luego tenemos los diámetros biisquiáticos, ¿no? Aquí 10.5 es lo que les decía, hasta 11 consideran, ¿no? Y un límite inferior de 9, ¿no? Para poder viabilizar un parto por vía vaginal. La ubicación de la pelvis es anterior-inferior, ¿no? Mira hacia adelante y hacia abajo. Su eje central, como vemos aquí, miren, va hacia atrás, Y si observamos, aquí está el pubis y esta parte está desprotegida de hueso. En esta imagen se puede ver
Por eso se habla de la pelvis falsa o la pelvis mayor, porque no está completamente rodeada de hueso. En cambio, la pelvis menor o la pelvis ósea o pelvis verdadera sí está completamente rodeado de huesitos, ¿no? Y por lo tanto, esta es la pelvis que se utiliza para medir los diferentes diámetros. Sin embargo, la pelvis también presenta algunas estructuras blandas, ¿no? Hay una gran cantidad de ligamentos que fortalecen esta estructura, ¿no? Acá adelante, por ejemplo, el ligamento longitudinal anterior, miren cómo alcanza la cara anterior del sacro. Hacia cada lado tenemos estos ligamentos. Este ligamento iliolumbar, ¿no? Que estabiliza, pero no participa demasiado en darle una resistencia a la articulación sacroiliaca. En cambio, acá a nivel del sacro encontramos el ligamento sacromedio, que en la parte distal vamos a observar cómo se forma de aspecto abánico, ¿no? Los ligamentos sacrococcígeos, ¿no? Rodeando a hiato sacro. Es a este nivel donde se extiende tanto hacia arriba como hacia abajo un grueso ligamento que corresponde al ligamento sacrotuberoso, y insertándose a nivel de la espina ilíaca posterior superior y a nivel del tubérculo isquiático. En esa trayectoria delimita una apertura que se conoce como agujero ciático, pero ojo, va a suceder algo aquí, que desde la articulación sacrococcígea se dirige hasta la espina del isquion o espina ciática, otro ligamento denominado ligamento sacroespinoso, por lo que se forma este foramen isquiático mayor y este foramen isquiático menor. El foramen isquiático mayor sirve para ubicar al nervio ciático, como sale por acá, ¿no? Ahora, además en esta parte posterior, miren, hay unos ligamentos que son los sacroiliacos que rodean los agujeros transversos. Y estos van a ser bastante robustos, gruesos, resistentes, a diferencia de los ligamentos sacroiliacos anteriores que son delgados y poco resistentes. Ya hemos visto esto de acá, de la articulación sacroiliaca con estos ligamentos. Sin embargo, acá abajo, la articulación sacrococcígea también presenta un disco fibrocartilaginoso, formando una articulación cartilaginosa secundaria, una sínfisis, ¿no? Este disco fibrocartilaginoso, durante el momento del parto, logra separarse bastante, ¿no? Para permitir la salida del niño. Pero luego del parto recupera esa resistencia, muy resistente. Pero cuando no sucede ello, debido a una alteración en los diámetros, es que vamos a encontrar, ¿no? Un traumatismo a esta altura, ¿no? Y este traumatismo, pues, lamentablemente, genera daños. Me he olvidado de ir a piquear por tu culpa, Lisbeth. ¿No te has cortado las uñas?